Quedan justamente hoy 3 semanas para iniciar la liga y es que dentro de 3 semanas, un viernes como hoy, estaremos ya para cerrar nuestros equipos y acabar de hacer los últimos fichajes porque en unas orillas empezará la primera jornada de la Liga 25-26. Entonces, bueno, quedan 3 semanitas, 21 días para apretar en lo económico, para apretar en la estrategia y para determinar y poder gestionar y crear el mejor 11 posible o la mejor plantilla posible porque, ojo, el banquillo también cuenta. Entonces, dejadas atrás las guías fantasy y los tutoriales, que si tenéis duda, algún fantasy o al, id a verlo porque la verdad es que está muy bien. Ayer ya empezamos con el primer vídeo de chollos y hoy, como no, vamos a hacer una lectura general de todos los equipos hoy y mañana, porque este vídeo constará de 2 partes, porque si no, con lo que me gusta hablar, me voy a tirar aquí 3 horas hablando de los equipos, con las alineaciones probables, el 11 tipo, jerarquías, qué jugadores fichar, qué jugadores no fichar y mis apuestas fantasy. Un vídeo muy interesante que quizá englobará todos los otros vídeos en pretemporada, ¿no? Luego iré haciendo vídeos más específicos de fichajes, de tier list, de calendario, etcétera, etcétera, pero quiero hacerlo el primero y lo iré actualizando cada 10 días o así para ver cómo evolucionan los equipos y cómo evolucionan los planteamientos de los entrenadores. Así que, sin más dilación, vamos al contenido. Y como siempre, antes de empezar os pido vuestro apoyo dando like al vídeo si os gusta el contenido y suscribiéndoos al canal, que es gratuito. Aparte me podéis seguir en las redes sociales donde estoy más activo, en X y en Discord, que repito es la zona donde, o es la aplicación donde vais a tener más contacto conmigo directo para poder resolver vuestras dudas. Y antes de empezar con el análisis de los equipos, que mira, por casualidad ha salido el Barça, no porque yo quiera ni que sea culé, sino porque Analítica Fantasy el primero es el Barça, voy a hacer unas reflexiones, ¿vale? La primera de ellas es aprovechar en pretemporada, porque lo que se hace en pretemporada es básico para iniciar bien todo lo que es, bueno, todas las jornadas, ¿no? Sobre todo el inicio de liga. Un manager que hace bien sus deberes y planifica muy bien la pretemporada, comprando barato, observando cómo compran sus rivales, vendiendo bien, esperando a buenas cláusulas y buenos chollos, sobre todo no subiendo demasiado las cláusulas. Una reflexión que os hago y que quiero que tengáis claro es que os hagan un clausulazo es bueno. Obviamente que si os olvidáis de meter una cláusula a un jugador y os lo compran, os lo clausulan por valor de mercado, es una cagada monumental, ¿no? Pero siempre meter una cláusula a un jugador que vosotros mismos os lo ficharíais, que vosotros mismos pagaríais esa cláusula. Eso significa que alguno de vuestros rivales también. Y si os lo hacen, dinero gratis. Dinero gratis, no os rayéis por perder a un jugador, os interesa que os clausulen jugadores. Ese dinero extra, pam, lo meto en otro jugador, baratito y ya está. Y voy haciendo así porque al final de temporada tendré una diferencia de 150 y 200 millones con mis compañeros, ¿no? Y va a ser vital para llevarme la liga. Obviamente también no sobrepujéis, o sea, pujar lo mínimo para que el jugador se revalorice. Da igual, pasan un mercado, no ficháis nada, pasan 2 mercados, no ficháis nada, pasan 3 mercados, no ficháis nada, tranquilos, porque los otros participantes de la liga se están desangrando y se están quedando sin dinero luchando por meter la cláusula más loca en el mercado y tú te vas guardando tu dinerito para invertir cuando los otros managers no tengan absolutamente nada de dinero. Tú ahí vas a invertir y te puedes llevar jugadores realmente caros, baratos, porque no habrá nadie que pueda pujar por ellos porque nadie tendrá dinero. Esta es la reflexión número 1, ¿vale? Reflexión número 2. Para todos aquellos que me preguntáis y estáis interesados, ya ha salido la top marca de Fantasy Marca. De hecho lleva 2 días ya en activo, se me olvidó decirlo ayer y lo digo hoy, ¿vale? Entonces, bueno, 2 días no pasa nada, os podéis meter y la diferencia es mínima. Ya podéis entrar a fichar vuestros jugadores, sobre todo fichar
básico para la top marca hasta que una semana antes o 10 días que ya tienes que ir perfilando un poquito a los equipos que quieras meter jugadores, ¿no? Que tenga mejor calendario. Fichad los que suben, vender los que bajan. Y la última reflexión es: si queréis que os resuelva dudas y tal, recordad que este año no voy a estar en directo, al principio ahora, meteros en el Discord, que tenéis abajo en descripción el enlace. Allí es donde estoy ya resolviendo dudas, donde voy a analizar plantillas y donde voy a estar la mayoría del día conectado, ¿vale? Ni por Twitter, ni por YouTube intentaré responder y todo eso, pero sobre todo por Discord. Entonces tenéis el enlace aquí abajo. Y empezamos con el Barça. ¿Por qué con el Barça? Bueno, aquí tenéis los escudos de Analítica Fantasy. Desde aquí un palo a Dayan. No sé por qué lo ha hecho así. No sé por qué no están por orden alfabético. Yo supongo que a la larga estarán por orden alfabético. Pero bueno, ¿vale? No sé. Ahora estoy mirando esto. Creo que es por orden de clasificación del año pasado, puede ser. Ahora estoy mirando Barça Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Villarreal, Betis. Yo creo que es así, ¿no? O sea, yo creo que es por orden y los 3 ascendidos. Si es así, me gusta, pero bueno, a mí me gusta verlo un poquito más en orden alfabético, ¿no? Así que empezamos por el campeón de la liga del año pasado, el Fútbol Club Barcelona, que la verdad es que tiene un equipo bastante parecido al año pasado, con alguna novedad interesante. Obviamente, como es Joan García, sí, el Barça pecó el año pasado de algo. Fue de falta de seguridad y de constancia en la portería. Empezó Iñaki Peña por la lesión de Ter Stegen. No le gustó demasiado a Flick, llegó Chesney desde el retiro, el fumador, y se hizo un revuelo monumental. Se hizo con la portería cuando nadie apostaba por él, y la verdad es que dio seguridad. Sí que la cagó en algún partido, pero estamos de acuerdo que un portero retirado no debería ser el portero titular del Barça, ¿no? El Barça hizo un movimiento rápido, quitándole a Joan García al Español, pagándole la cláusula, uno de los movimientos con más revuelo en este mercado de fichajes, ¿no? Y obviamente va a ser el titular indiscutible de la portería del Barça. Y más cuando Ter Stegen tiene que estar, o sea, le tienen que operar y tiene las maletas en la puerta, ¿no? Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Alex Balde, De Jong, Dani Olmo y Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha. Aquí nada sorprende. Entonces, ¿qué puede haber? Importante el fichaje de Rashford. Después de que se cayera Nico Williams, el Barça ha apostado por Rashford, cedido, le paga un pastizal, eso sí, pero es un jugador que te puede jugar de 9, te puede jugar por banda izquierda. Eso puede hacer que Lewandowski tenga minutos de descanso, que Rafinha pase a jugar a la media punta, que Rafinha pueda dar descanso también a Lamine Yamal por la derecha. Bastantes opciones buenas al Barça, que incorpora un buen suplente, podríamos decir, un revulsivo, y que yo creo que con el juego tan vertical que tiene Flick, Rashford va a ser una pieza bastante utilizada para el Barça. A partir de aquí, Rashford yo lo ficharía como un loco en los fantasies. Por el hype de su fichaje, Rashford en la mayoría de fantasies está subiendo. Entonces allí sí, yo fichaba a Rashford, ¿no? Cerquita del valor de mercado, no me fliparía mucho para cuando se revalorice, venderlo y ganar dinero. Punto, ya está. Entonces, a partir de aquí, ¿qué jugadores fichaba? ¿Fichaba Joan García? Yo creo que sí, o sea, al final el Barça va a ser muy potente defensivamente, yo creo, es muy difícil atacarle al Barça, y aparte, con el don que tiene y el control de pelota, el balón no lo tienen los rivales. Entonces Joan García va a dar un paso superior. Obviamente no hay que esperar la cantidad de paradas que hizo el año pasado, pero sí muchísimas más porterías a cero. Así que opción top, y además a un precio bastante asequible para el precio que suelen valer los porteros de estos equipos. ¿Qué top me quedaría yo? Lamine Yamal yo lo pondría como top 1. Rafinha hay que bajar un poquito las pretensiones porque no creo que vaya a ser como el año pasado. Lewandowski yo creo que tampoco, pero obviamente los dos son buenos fichajes, un poquito hinchados yo creo. A por el que no iría al principio, al menos al principio, a no ser que sea que se dé la opción de valor de mercado, es Dani Olmo, que lo veo de cristal. Y bueno, la defensa obviamente toda es interesante.
Vamos con el Real Madrid, una nueva era, la era de Xabi Alonso, que dejamos atrás el desalijado completo que dejó Ancelotti, ¿no?, en el equipo. Y bueno, ideas nuevas, gente nueva, una idea de juego diferente que parece que se va a estabilizar con el Xabi Alonso que conocíamos de Alemania, ¿no?, con defensa de 5. Sí que es verdad que al principio, durante el Mundial de Clubes, empezó a trabajar con defensa de 4. El Madrid sufrió mucho y cuando consiguió defensa de 5, la verdad es que le dio estabilidad. Y bueno, yo creo que hay muchos jugadores que se benefician de este perfil de 5 defensas. Hay otros que no. Courtois en portería, indiscutible, una de las mejores opciones fantasy si te sobra el dinero. Ahora mismo para fichar al principio de temporada, no, porque se te lleva casi la mitad del presupuesto. Cuando avance más la temporada, ya tengas en todas las zonas bien colocadas tanto buenos jugadores como chollos que se han revalorizado y tú has ganado dinero por puntos y por ventas y por cláusulas, entonces sí, hay que ir a por Courtois. Al principio de temporada yo creo que hay otros porteros que lo pueden hacer muy bien igual y que son mucho más baratos. Alexander-Arnold por la derecha, Rudiger, Tchouaméni, Hausen y Álvaro Carreras. En defensa, sí hemos visto que Fran García ha jugado bastante, ha jugado todo de titular y lo ha hecho bastante bien, salvo el último partido donde cayó eliminado. Y bueno, quizá por el desastroso partido 4-0 contra el PSG, el Madrid al final acabó fichando a Álvaro Carreras, pero no me extrañaría que Xabi Alonso diera continuidad a Fran García y le diera un poquito de confianza. Aquí vemos al guasón de Dayan, que Álvaro Carreras ha puesto a Lucas Vázquez con pelo largo. Entonces, ¿qué hacemos con Carvajal? ¿Dónde cabe Carvajal? Pues bueno, al final Carvajal lleva un año sin jugar y es un jugador que en perfil de 5 defensas no sé si brilla tanto como Alexander-Arnold, un jugador que es muy inteligente y además favorece mucho el juego cuando se tiene la pelota, porque se incrusta como mediocentro para crear juego y de golpe te llega a línea de fondo para crear centros. Un jugador muy potente también en balón parado. Y ya hemos visto en pretemporada, en el Mundial de Clubes, que ya ha sacado balón parado. Entonces, jugadores que pueden entrar, el único es Militao. Militao puede entrar. De hecho, en las alineaciones de la jornada 1, como Rudiger no va a estar, ponen a Militao como opción aquí al estar a la 11. Entonces, bueno, de todas maneras, creo que absolutamente todos estos defensas, salvo quizá Álvaro Carreras y Fran García, están demasiado caros para apostar por ellos al principio. Yo al final soy de apostar por defensas baratitos que me puedan cumplir las primeras jornadas, un portero baratito que me pueda cumplir las primeras jornadas, y lo que busco son puntos en cuanto a goles arriba, tanto de centrocampistas como delanteros. Ahí sí que me dejo la pasta. Centro del campo para Valverde, Arda Güler y Bellingham, y arriba Vinicius y Mbappé. Realmente esto es bastante inamovible. Sí que es verdad que como Bellingham se pierde porque se ha operado del hombro bastantes jornadas, en la jornada 1 para Analítica Fantasy juega Gonzalo, un jugador que realmente se lo ha ganado. ¿Quién podría jugar? Pues Mastantuono podría jugar, aunque no lo creo porque no ha tenido rodaje. Camavinga podría jugar, aunque tampoco ha tenido rodaje. Pero sí que es verdad que Bellingham es de esos jugadores de los que tenéis que huir, porque va a estar 3 meses de baja. Y aún así, cuando he dicho que la mayoría de jugadores les beneficia este sistema, Valverde le beneficia muchísimo porque llega mucho más al área. Si ya fue un jugador top fantasy el año pasado, este año lo va a reventar más. Arda Güler va a ser súper importante y un fichajazo top y un chollazo con todas las letras para vuestros equipos. Bellingham lo veo más desconectado, no acaba de enterarse bien en esta función de creador de juego. Al final él es un llegador y se está viendo un poquito limitado para la creación de fútbol, ¿no? Mbappé, buenísima opción, el Pichichi del año pasado, yo creo que va a volver a ser el Pichichi de este año, y cuando se entienda con todo y entienda el engranaje del Madrid, se va a salir. El que veo un poco fuera del Madrid,
fuera mentalmente del 11 y que no sé si va a acabar de gestionar bien esta nueva forma de jugar, es Vinicius. Entonces, si tenéis que fichar a alguien, ir a por Mbappé, ir a por Arda Güler y ir a por Valverde. Estos tres son clarísimos. Vinicius, yo me mantendría un poquito más al margen. Y vamos con una de las revelaciones de esta pretemporada, como es el Atlético de Madrid y su mercado de fichajes, que nos está dejando boquiabierto a todos. Y es que, bueno, si a Simeone siempre se le pedía quedar tercero y se le fichaban jugadores como el año pasado, que llegaron muchos, entre ellos un campeón del mundo como es Julián Álvarez, y se le seguía pidiendo quedar terceros, o no sé si es lo que se le seguía pidiendo, pero es lo que la cúpula y la afición del Atlético de Madrid, si hay algún aficionado aquí que me lo diga en comentarios, se aceptaba, ¿no? Yo creo que después de la inversión del año pasado y la inversión que se está haciendo este año, si no lucha codo a codo con el Real Madrid y con el Barça hasta las últimas jornadas, va a ser un fracaso. Muy buen mercado de fichajes del Atlético de Madrid, que mejora absolutamente todas las líneas del equipo. Veremos si queda algo pendiente, pero muy buena nota. Oblak en portería, indiscutible. Llorente, Lenormand, Janko y Ruggeri. Entonces, bueno, hay que ver sobre todo en defensa. Han fichado a Marpubil, que para mí es un lateral que me encanta. Sí, es verdad que han pagado 20 kilos por un lateral de segunda división, pero campeón olímpico en la sub-21 con España. Realmente, si no jugara en segunda, jugara en primera, los estaría muy bien valorado Marpubil. Un tío ofensivamente, defensivamente, físicamente muy potente, un jugador muy del Cholo. Pero tendrá que trabajar primero para que el Cholo confíe en él y segundo con Llorente, que es una bestia. Entonces, Llorente, Lenormand, Janko y Ruggeri, más acostumbrado a jugar de carrilero con defensa de 5, veremos cómo se adapta a la defensa de 4 y veremos también si Simeone apuesta por el 4-3-3 o vuelve a la defensa de 5, que no sería mala opción. Y Janko, que también puede jugar de lateral o de tercer central, veremos a ver cómo se adapta a esta defensa de 4. Hay que decir que Jiménez, si está bien físicamente, yo creo que va a ser titular juntamente con Lenormand. Centro del campo para Johnny Cardoso como 5, Barrios y Thiago Almada como interiores. Sí que es verdad que Thiago Almada es más un 10, un media punta para jugar detrás del delantero, con Julián Álvarez y Alex Baena. Para mí el mejor fichaje del Atlético de Madrid. Simeone estaba buscando un perfil como Baena absolutamente en todas las temporadas, porque siempre metía aquí a Gallagher, metía a De Paul, metía a Lemar, metía jugadores que son más centrocampistas que extremos, para meterse para adentro y crear aquí superioridad, ¿no? Y dejar todo el lateral izquierdo para el lateral. ¿Qué pasaba? Que la banda izquierda del Atlético de Madrid era totalmente inútil, porque tener a Javi Galán, que es un buen lateral, pero no lo quieres como titular en el Atlético de Madrid, ¿no? Y Gallagher pues era completamente una banda izquierda inútil. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos a Ruggeri, un lateral súper ofensivo, con Alex Baena, que tiene que hacerse dueño y señor del balón del Atlético de Madrid para lanzar y propiciar absolutamente todos los ataques del Atlético de Madrid y asociarse con Julián Álvarez. Esta dupla puede hacer mucho daño. Alex Baena, ¿qué hacemos con él? ¿Pagamos una millonada por él? Ya sabéis que cuesta que los fichajes entren en los equipos titulares de Simeone. Yo creo que debe meter a Alex Baena de titular ya en la primera jornada, pero bueno, veremos, ¿no? Veremos si no hay alguna sorpresa. Pero lo que a mí me gusta es Griezmann relegado a la suplencia. Se supone no fichéis a Griezmann en los fantasies. Sorloth seguirá siendo el revulsivo, y la verdad que muy buen once del Atlético de Madrid. Me falla un poquito los suplentes en el centro del campo. Si yo os tengo que recomendar fichajes, Julián Álvarez sin duda,
Alex Baena, sin duda. A pesar de esto, Alex Baena no se me iría a la cabeza para meter un auténtico pastón, y me gustaría ver un poquito más a Thiago Almada y Johnny Cardoso. Ruggeri, para mí, top también. Es un fichaje que yo iré a por él. Y Janko, yo un escalón por debajo, no me la jugaría demasiado. Y vamos al cuarto clasificado, Athletic Club de Bilbao, sobre todo un equipo que está en esta pretemporada o mercado de fichajes ha sido beneficiado por el movimiento de Nico Williams, en el que, sí, y lo voy a decir claramente, y soy culé, ha ridiculizado al Barça. Una vez más, alguien o algo ha ridiculizado al Barça. Bueno, la última es que se le ha cancelado la gira de Japón. Otra cosa que ridiculiza al Barça, pero bueno, Nico Williams ha sentado en el Athletic Club de Bilbao, ha renovado hasta 2035, creo, una burrada, no recuerdo. Amo y señor de la banda izquierda. Si decíamos que Berenguer iba a ser una pieza súper importante porque todo el mundo daba casi por hecho o por hecho ya oficial el fichaje de Nico Williams por el Barça, pues bueno, Berenguer cae un poquito porque ante esta media punta Berenguer es la cuarta opción, ¿no? Unai Simón en portería, Areso, fichaje proveniente del Osasuna. Había quien hablaba del Atlético de Madrid, del Atlético de Bilbao. Al final, Areso, Laporte, Vivian y Yuri, una defensa brutal, y es que el fichaje de Laporte eleva muchísimo a la pareja de centrales del Athletic Club. Y más sobre todo porque Geray, ya sabéis, que ha sido imputado por doping, debido a un medicamento que tomaba para la regeneración del pelo, o eso dice él, ¿no? Para la regeneración del pelo debido a su alopecia derivada del tratamiento del cáncer que sufrió, ¿no? Entonces se suponía que Paredes iba a ser en la pareja de centrales de Vivian, pero con la llegada del Laporte, amo y señor de la defensa, ¿no? Jaureguizar y de Galarreta. La irrupción de Jaureguizar el año pasado fue brutal y se ganó por delante de Vesga y sobre todo de Prados, que había tenido también una muy buena estabilidad en el 11 titular del Athletic Club de Bilbao. Un jugador muy completo y que se complementa muy bien con de Galarreta. Iñaki Williams por la derecha, Sancet y Nico Williams, y arriba sí que hay más opciones, o Sanadi o Guruceta. Veremos a ver Guruceta, que tuvo un año brutal hace 2 temporadas. El año pasado no dio lo que se esperaba de él, por eso se fichó a Marouane. Entonces vemos que hay muchos mediapuntas, ¿no? Sobre todo el hablado Robert Navarro, el fichaje proveniente de la Real Sociedad, creo, ¿no? Aunque estaba jugando en el Mallorca cedido, que no renovó. Un buen fichaje, pero de revulsivo, no lo fichéis. ¿Por quién iría de este equipo? Vivian, sobre todo en los fantasies oficial y fantasy marca con despejes y porterías a cero, es una auténtica locura. Laporte también, aunque creo que los dos son un poquito caros. Unai Simón es una opción muy buena en portería, así que si queréis un portero top, de los quizá 3 mejores de toda la liga, id a por Unai Simón, porque tampoco es de los más caros. Y luego Sancet, yo creo que este año tiene que ser su año. Si las lesiones se lo permiten, creo que Sancet va a ser el año en que dinamite su fútbol. Es un jugador que puede tranquilamente luchar, ya no por el Pichichi, pero por el Zarra sí, y meterse de lleno o estar a la altura en cuanto a goles de los principales delanteros de la liga. Y obviamente Nico Williams, que el año pasado fue un poquito más flojito, este año también un perfil parecido a Sancet, si le permiten las lesiones, puede ser una opción muy top. Y vamos al Villarreal, que ha tenido 2 bajas sensibles. La primera, Alex Baena, súper sensible y súper importante porque era el jugador franquicia de este Villarreal. Y el delantero Tierno Barry, que se fue por una auténtica millonada a la Premier. Lo que está pagando la Premier por jugadores no mediocres, pero que aún no han demostrado apenas nada en el fútbol profesional, es una auténtica locura. Villarreal es un equipo que vende súper bien y seguramente ese dinero lo va a reinvertir en alguna sorpresita de aquí al final del mercado. Entonces,
Luis Junior y Conde al 50% en la portería. Yo no creo que lo tenga tan claro Luis Junior. El año pasado con Marcelino sí que cambiaron bastante la titularidad. En el centro del campo, en el centro de la defensa, Foyth y Rafa Marín, porque Logan Costa se ha roto los cruzados y se pierde toda la temporada, así que el Villarreal tiene que fichar algo en defensa, pero Foyth es indiscutible y es uno de los fichajes de la temporada. El año pasado, cuando se recuperó, ya fue un chollo y puntuó brutalmente bien. Este año Foyth, ojito, porque es muy top. Banda izquierda para Sergi Cardona, banda derecha para Pau Navarro, esperando también algún fichaje, Pau Navarro titular por la salida también de Kiko Femenía al Getafe. Centro del campo para Parejo y Comesaña, Moleiro por la izquierda que viene a olvidar un poquito a Baena, veremos si es capaz, Jeremy Pino por la derecha y arriba Pepe y Ayoce Pérez. Con la opción de Gerard y que Pepe juegue en alguna de las bandas, con Eta Eyón, que está jugando bastante en pretemporada y yo creo que este año va a ser importante. Es un jugador que se puede ir fichando y eso sí, un jugador que sube enteros para el interés fantasy es Parejo. Todo el balón parado del Villarreal era de Baena, era amo y señor del balón parado. ¿Qué pasa? Sin Baena, el encargado de todo el balón parado va a ser Parejo. Entonces, como era antes y como pasaba en el Valencia. Entonces, Parejo en esta 2025-2026, a no ser que fichen un jugador mejor que él y que se encargue del balón parado, Parejo vuelve a ser un jugador muy, muy interesante en el fantasy. Entonces, mis fichajes del Villarreal, uno por línea es Foyth, un jugador que le metería más del valor de mercado, Parejo, otro jugador que le metería más del valor de mercado, y Ayoce Pérez con cabeza. Ahora no, yo creo que no es el momento de fichar a Ayoce Pérez por las lesiones que sufre. Ya el primer partido de temporada marcó un gol y se lesionó, ¿no? Pero Ayoce Pérez a mí me encanta, pero un jugador que tengo ganas de verle, que ya dio algunos deslumbres de lo que puede llegar a ser, es Pepe. Pepe, yo iba a por él porque creo que también va a ser su año. Pasamos al Betis, otro equipo que está fichando muy muy bien y, como pasó con el Barça, si su peor posición era la portería, este año ha fichado a Pau López y ha fichado a Vallés. Un fichaje que estaba cantado, ¿no? O sea, desde que lo apartaron de Las Palmas y todo, Vallés sabíamos que acabaría en el Betis. Y la verdad que solo por el año que hizo en Las Palmas, que fue brutal, sobre todo la primera parte, ya interesa y ya ilusiona, ¿no? Y aparte de eso, como lleva un año sin jugar, el precio de Vallés, que está subiendo, es irrisorio. Entonces, Vallés, id a por él. Además, el Betis, un equipo que en casa hace muchísimas porterías a cero y se está fortaleciendo en defensa y en todo el equipo. Yo creo que va a ser una opción de portería muy muy top. Junior Firpo, que vuelve a casa, mejora sin duda a Ricardo Rodríguez y Perrault. Fue una de las también zonas peores del Betis el año pasado. Bartra y Diego Llorente en el centro de la defensa, Héctor Bellerín en la banda derecha. Bueno, hay que ver porque Nathan puede jugar. Gómez, que es el último fichaje, también, un jugador súper joven. En el centro del campo, la figura de Cardoso se va a echar de menos. Veremos a ver si el doble pivote formado por Pablo Fornals y Marc Roca se estabiliza o juega Altimira. Isco, indiscutible. Gio Lo Celso, indiscutible por ahora, a pesar de que ya hay rumores de que lo quieren vender. ¿Por qué? Porque un equipo querría vender a Lo Celso para conseguir dinero, para poder aspirar a un fichaje que aún ilusiona más que Gio Lo Celso, como es Anthony. Anthony y el Betis vivieron un romance brutal el año pasado y, a ver, yo como jugador del fantasy y como amante del fútbol, quiero que Anthony vuelva a la liga, quiero que los mejores jugadores jueguen en la liga española y fue un lujazo verlo, ¿no? Y además cómo se entendía con Isco, cómo sentía los colores, cómo se entendió y cómo se ganó a la grada. Bueno, Antonio de Triana, una locura.
Banda izquierda para Abde, aunque cuidado, Roro Riquelme, un jugador que a mí me gusta muchísimo, lo hemos visto poco en el Atlético de Madrid, lo vimos mucho en el Girona y nos encantó, un jugador que ya no es el del Girona, que es mucho más experimentado, y yo creo que Rodrigo Riquelme con Junior Firpo pueden hacer una dupla brutal. Abde con Junior Firpo me parecen jugadores que chocan, ¿no? Porque los dos son muy verticales hacia adelante. Por contrario, Rodrigo Riquelme es un jugador que se mete bastante por dentro y que puede dejar todo el carril a un Junior Firpo que tampoco es el que se fue del Betis, mucho más experimentado y un jugador top. Y arriba varias opciones, Borja Iglesias que parece que se irá, Petit el nuevo fichaje también muy joven, Macambú y Cucho, aunque por delante yo creo que está Cucho de todos los demás. Aquí, sin duda, y me vais a decir, bueno, estás diciendo lo evidente, Isco top 1 fichaje y podéis meterle tranquilamente más 5 millones, una burrada. Isco es un jugador que os lo va a devolver. O sea, si no queréis apostar por un Mbappé, por un Lamine Yamal, porque están súper caros, ir a por Isco. Yo creo que Cucho es otro de los jugadores interesantes, Vallés es otro de los jugadores interesantes y para mí Junior Firpo y Rodrigo Riquelme, que tienen valores asequibles, son otros de los dos jugadores muy interesantes para ir a por ellos en este mercado o en este mercado de pretemporada en los fantasies. Y seguimos con uno de los equipos que ilusionó muchísimo y que impactó, que no esperábamos, porque veníamos de un Celta desastroso de Benítez y la verdad que el Celta de Giraldez moló muchísimo. Dicho esto, ¿interesan los jugadores del Celta? No, ya el año pasado, si lo jugasteis, ya supongo que aprendisteis que Giraldez rota muchísimo. Y es que cada semana nos mete alguna perlita. Mingueza o es suplente, o Fran Beltrán es suplente, o Aspas es suplente, o Marcos Alonso no juega, Starfel no juega, Javier Rodríguez no juega. Bueno, es así, quiere tener a todos los jugadores metidos. Entonces es un equipo que para mí personalmente no interesa tanto este año en el Fantasy. ¿Por qué? Aparte de que rota muchísimo, si ya rotó el año pasado, jugando la liga solo, la competición doméstica, imaginaros lo que va a rotar con Europa. Habrá que ver si la lectura es sencilla y los jugadores que juegan en Europa juegan en liga. No, o sea, los jugadores que juegan en Europa no juegan en liga y va haciendo así como dos equipos. En el caso de que veamos que un jugador no juega 2 partidos seguidos, otro juega los 2 seguidos, otro, juega un sí, uno no, y después 3 no, y después 2 sí. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Pues no interesa ficharlos, ¿no? Porque ¿para qué voy a fichar un jugador de un Celta que no tengo el 100% asegurado de que vaya a ser titular cuando puedo jugar con otros que además estarán descansados, como son equipos como los Asuna, la Real Sociedad, el Mallorca, el Valencia, equipos que pueden dar guerra y que solo se centran en competición doméstica? Aún así, Radu, el nuevo fichaje como portero, la verdad ha estado cagándola en algún partido de pretemporada, ojito, pero bueno, es un equipo, el Celta, que recibe bastante trabajo ofensivo, entonces es un portero que puede brillar. Carreira, Javi Rodríguez, Starfer, Marcos Alonso y Mingueza, continuidad un poquito al 11 del año pasado, Fran Beltrán y Ilaix Moriba en propiedad del Celta, Hugo Álvarez por izquierda, Ferran Jutgla y Aspas. Aquí faltan fichajes, sobre todo en la parte ofensiva. Se ha ido Alfon, Borja Iglesias parece que por ahora quiere volver, pero veremos si el Betis lo deja ir. Y Ferran Jutgla sí que es el ex del Barça y el ex del Brujas, un jugador que me cuaja bastante con la forma de jugar y el sistema de Giraldez, y creo que es un jugador con experiencia en Europa, en Champions y todo esto, que puede dar mucho juego al equipo gallego. Para mí, de todos los jugadores del Celta, hay 2 que recomendaría sí o sí.
Uno es Ferran Jutgla y el otro es Marcos Alonso, que el año pasado hizo un temporadón brutal, un central que tira faltas, que además avanza con la pelota, que es buenísimo en despejes, buenísimo en pases interceptados. Marcos Alonso, quien lo tuviera al principio y apostara por él, el año pasado tenía mucho ganado. Este año ya vale un poquito más caro, pero puede ser de los mejores centrales y yo creo que será el central importante que va a repetir y va a jugar más partidos. Entonces, mis dos opciones. Mingueza, obviamente, también, pero no creo que Mingueza sea tan... el impacto de Mingueza no creo que sea tan brutal como el año pasado y veremos que hay rumores de que Mingueza puede salir. Vamos con el Eurorayo, ¿no? Bueno, un equipo humilde como es el de Íñigo Pérez, ¿no? Que quería seguir un poquito la dinámica de Iraola, lo ha conseguido y se ve que por encima del equipo está él. No hay ninguna figura por encima de él porque le trajeron a James Rodríguez y por sus huevos no jugó porque no quería defender. Se le metió la prensa encima, se le metió Colombia encima, se le metió James encima, se le metió todo encima y el tío siguió R que R con su pensamiento. Entonces, chapó por el entrenador rayista. Batalla en portería, otro de esos porteros que son top 5 fichajes fantasy, además por un precio más asequible que los típicos Oblak y Courtois, así que si tenéis opción de ir a por Batalla, id a por él, podéis pujar un poquito más de lo que vale. Ratiu Legend, Luis Felipe, el ex del Betis, fichajazo brutal, sobre todo porque Mumin se está recuperando de la lesión y veremos cómo vuelve, en qué condiciones, y Pep Chavarría por delante de Espino, así fue el año pasado y creo que así seguirá al menos el inicio de la temporada. Veremos si Ratiu se va o no, porque si se va, si hay oferta por él, Bayou puede ganar enteros. Es año de Mundial. Entonces no sé si Ratiu se la va a jugar a ir a un equipo, por ejemplo, de la Premier League, donde seguramente vaya a ser suplente y fastidiarle un poco así sus aspiraciones al Mundial, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Si Ratiu se mantiene, es un fichajazo top, ya sabéis. A mí me encantan los centrales. Al final los centrales son los que puntúan mejor en el fantasy, excepto Ratiu y algunos laterales tocados por la varita. Entonces, bueno, Ratiu goleador, asistente, regateador, centrador, una auténtica burrada. Pacecis y Pedro Díaz en el centro del campo. Pedro Díaz, a mí me gustaría ver si está por delante de Unai López, por delante de Óscar Valentín, por delante de Gumbau que vuelve. A mí es un jugador que me encanta y creo que puede ser su año. Y si media punta, Álvaro García, De Frutos y Camello. Aunque, ojito con Eto'o, y es que el año pasado dinamitó los goles en el filial del Rayo, le gusta mucho a Íñigo Pérez y se lo está llevando ya en esta pretemporada. Se le ha visto trabajar, es un auténtico toro y ojito porque si algo le fallaba el año pasado al Rayo Vallecano era el delantero. Ojito con Eto'o que puede dar mucho que hablar. ¿Qué jugadores fichaba del Rayo Vallecano? Fichaba a los dos centrales, tanto Luis Felipe como Legend, brutales, y ya he hablado de Batalla. Ratiu también, aunque un poquito precavido por si se puede ir. O sea, al final tengo que meter un dinero que sé que si después se va, tampoco voy a perder mucho. Pedro Díaz, del centro del campo. Pedro Díaz no es titular indiscutible, pero creo que lo puede hacer muy bien. Y arriba, yo de los cuatro, y más jugando de Europa, yo, tanto Álvaro García de Frutos y Isi, son jugadores que son de jornada. Entonces yo tampoco apostaría por ellos al principio. Si tengo que escoger a uno, quizá Álvaro García, que en los principios de temporada suele funcionar bastante mejor que en los finales. Y si pasa al revés, en el principio de temporada del año pasado fue bastante discreto y al final sí que puntuó muchísimo. Y De Frutos, bueno, De Frutos es constante, cuando te marca un gol te va a hacer una muy buena puntuación. Osasuna, sorprendió muchísimo la salida de Vicente Moreno, ¿no? Este mercado, pero ¿qué hizo el Osasuna? Hostia, hay un equipo en segunda división sin jugadores suyos que pilló retailas de otros equipos como cedidos y que ha estado luchando para subir a primera, el Mirandés. ¿Quién es el entrenador del Mirandés? Lichi. Lo está haciendo genial.
pues vamos a ficharlo. Muy buen movimiento de los Osasuna en el banquillo y muy buenos fichajes los suyos. Osasuna siempre es un equipo que ficha poquito, pero ficha muy bien. El año pasado fue Abel Bretones, etcétera, etcétera, y este año es Rosier, que viene a ser el titular por la salida de Areso, un lateral que a mí me gustó mucho en el Leganés y que es un perfil que trabaja bien defensivamente, con muchos despejes a pesar de lo bajito que es, y que ofensivamente es un jugador muy peligroso, con buen golpeo, asistente, regateador. Ya sabemos que los laterales de Osasuna se meten bastante ofensivamente. Centro del campo, indiscutible, Torró, Moncayola y Aimar Oroz. El año pasado fue el año de Torró, además marcando muchos goles. No creo que se repita, así que calma con Torró. Rubén García, Budimir y Víctor Muñoz. Ya lo hablé en el vídeo de ayer, no quiero repetirme, de los chollos. Un fichajazo para mí top para el Osasuna y creo que puede hacerlo muy bien y puede ser una de las sorpresas este año en el Fantasy. ¿Qué jugadores iría yo? Sergio Herrera, si queréis un buen portero también. Sergio Herrera es otro de las muy buenas opciones, sobre todo en Pamplona. Fue, creo, el año pasado el cuarto portero con más puntos. Catena es Dios y señor de los despejes, así que si queréis un defensa por un precio asequible, que sobre todo en casa os dé grandes puntos por despeje, y da igual que le marquen un gol, que le marquen 2 goles, que le marquen 3 goles a los Osasuna, luego te hace 10 despejes y te suma 3 puntos, ¿sabes? Catena, Sergio Herrera, Víctor Muñoz y Budimir. ¿Qué decir de...? Iba a decir el obrero del gol, ¿no? El obrero del gol es Kike García, pero el guerrero, ¿no?, del gol, podríamos decir. El croata es brutal, cada año se supera y es que todo el Osasuna juega para él y va a volver a ser uno de los jugadores que va a luchar, ya no por el Pichichi porque Mbappé está en otra dimensión, ¿no? Pero de los mortales, podríamos decir, el que aspira a más goles. Dicho esto, Aimar Oroz, ¿lo fichaba? No, a mí es un jugador que creo que es demasiado caro para los puntos que da en el Fantasy. Es un jugador que tiene todas las opciones o todas las virtudes o condiciones para brillar, pero que en el Fantasy no acaba de arrancar. Así que, bueno, Aimar Oroz con un poquito con pinzas. Y para acabar el vídeo de hoy, el Mallorca, un equipo que yo creo que, lo dije el año pasado, pero me equivoqué, lo repito este año, creo que es un equipo que va a luchar para meterse en Europa. Será un Rayo del año pasado, un Celta del año pasado, equipos que no juegan Europa, que hacen un muy buen año y se ganan el año siguiente poder participar en Europa. Un equipo de Arrasate que ya lo conocemos. Mojica lateral izquierdo, Raillo y Valien indiscutibles, con Mateu Morey, que se supone que va a ser el titular por delante de Mafeo, que le están buscando una venta porque él mismo quiere salir. Leo Román en portería, porterazo. El año pasado lo pudimos descubrir y disfrutar en algunas jornadas muy puntuales, porque el titular fue Grave. Realmente no sé por qué, porque Leo Román me parece bastante mejor portero que Grave. Así que Leo Román, jugador muy barato y muy interesante, un chollazo en portería. Y bueno, Rayo y Valien indiscutibles, por eso la posible venta de Copete al Valencia. Morlanes y Samu Costa en el centro del campo. Morlanes un poquito por delante de Mascarell, aunque al 50%. Darder, Pablo Torre, Dani Rodríguez y Muriqui. Veremos a ver si es el año de Muriqui, si vuelve a tener las sensaciones de hace 2 años, porque el año pasado fue un poquito bluff, podríamos decir. Un Darder que fue de menos a más durante la liga, un jugador muy estable y que si no fuera por Dani Rodríguez, teniendo el balón parado del equipo, sería muchísimo mejor. Dani Rodríguez es el que se me puede caer de este 11 por o un extremo que fiche el Mallorca de último momento, o porque Asano se mete de titular. El que sí me gusta mucho es Pablo Torre. Ya lo comenté ayer también en Chollos. Es un jugador que me encanta, que creo que puede dar muchísimos puntos fantasy, muchísimas alegrías al equipo mallorquín. Otra opción sería que Samu Costa
formara de 5 de mediocentro defensivo, Darder y Pablo Torre en los interiores, Dani Rodríguez y Asano en las bandas y Muriqui arriba. Sería otro posible 11, aunque ya sabemos que a Arrasate le gusta mucho jugar con doble pivote un poquito más destructivo, ¿no? En los Asuna eran Torro y Moncayola y aquí pues son Samu Costa y Morlanes. Veremos a ver cómo evoluciona este 11, un Mallorca que ya lo conocemos, con Leo Román, que yo creo que mejora la portería, con Pablo Torre, que mejora los tres cuartos, y un equipo que yo creo que le falta algún extremo, pero de bien seguro que lo traerán en este mercado. Así que nada, hasta aquí el análisis de los primeros 10 equipos de la liga. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios lo que queráis. Y mañana, bueno, pues vamos a analizar los otros 10 equipos. Los otros 10 equipos que son los 7 que quedaron o peores en la clasificación y los 3 ascendidos, que es donde hay más chichilla y es donde aparecerán los jugadores donde tendremos al inicio de temporada, ¿no? Porque sí, todos queremos jugar con Mbappé, Lamine Yamal y Julián Álvarez, pero al principio de temporada quizá no jugamos con ninguno de ellos. Nos tenemos que quedar con el delantero del Español, el del mediocentro del Getafe y el defensa del Girona, ¿no? Pues nada, hay que analizarlos bien para saber qué jugadores son las mejores opciones. Que vaya bien, gente.